Estamos a solo unos días de que Perú juegue contra Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo por la penúltima fecha rumbo a Qatar 2022 y nos entra la duda de cómo nos irá o si podremos ganar allí para acercarnos al Mundial. Pero, ¿cómo estamos en las estadísticas frente a ellos en su capital? Hice una revisión breve de estos 9 encuentros disputados, claro está, por el tiempo de una forma muy sintetizada, y esto es lo que veremos hoy, aquí en Rincón del Gol. La primera vez que Perú y Uruguay se enfrentaron por eliminatorias en Montevideo fue por la última fecha en la búsqueda de la clasificación a Inglaterra 66. Ambos habían superado a Venezuela y Perú había caído con los charrúas en Lima, por lo que debía ganar en la capital uruguaya para soñar con más. Hubo un supuesto caso de indisciplina que nunca se aclaró bien y en medio de todo eso llegó el partido, donde Perú adelantó a los 3 minutos y puso el 0-1, pero no duró mucho porque los yoruguas nos voltearon la torta y con 2-1 final nos íbamos eliminados. Uno de los partidos cruciales en las eliminatorias a España 82 para ver qué país se quedaba con el cupo al Mundial, y para muchos Perú jugó uno de sus mejores encuentros en su historia, además de lo vistoso que fue el juego desde la defensa hasta la delantera, en todo su esplendor, bajo la tutela del brasileño Tim y la idea del juego bonito. La Rosa y Uribe marcaron los 2 tantos peruanos que nos hicieron regresarnos con los 3 puntos tras el 1-2 final. Fue un baile inca en el Centenario y si no hablo más del mismo es porque el partido ya lo pueden encontrar en esta plataforma. Anímense a verlo. Era la última fecha de las 4 jugadas en el grupo de Perú para Italia 90, habiendo perdido con Bolivia en La Paz y Lima y Uruguay, también en la capital peruana. Percy Rojas asumía como DT interino tras la renuncia del brasileño Pepe, considerado para algunos el peor entrenador de nuestra historia, luego de la vergonzosa derrota 1-2 en la capital contra los altiplánicos. En un partido en Montevideo, donde nos vimos superados totalmente por los charrúas, que hasta por pena creo que no nos anotaron más goles ante la tenue defensa, Sosa marcó un doblete en el segundo tiempo con el que sellaba la eliminación de Perú con 0 puntos. Cuando se analizan los partidos que los peruanos creen que no nos hicieron clasificar al Mundial de Francia 98, uno de ellos es el Uruguay 2-0 Perú en la fecha 7, cuando ya se jugaba con el sistema de todos contra todos, donde muchos compatriotas califican este encuentro como un robo del árbitro colombiano Felipe Ruzzi. El partido en sí fue uno muy parejo, y si quieren más a profundidad del mismo, lo pueden encontrar en YouTube. Pero, ¿por qué se lo califica como robo? Pues el 1-0 charrúa fue realizado en una carga obvia al arquero Valerio, que debió ser anulado, y después de que el portero peruano tape un penal en contra de los uruguayos, siguió una jugada de gol por parte del Chorri, que despertó la polémica al cobrarse un offside inexistente y que sucumbió a la posibilidad de que se pudiese llevar un punto del Centenario. Y es que luego, en menos de 10 minutos de la controversial acción, un conocido del medio nacional, Bengoechea, marcaría el 2-0 final con un golazo. Nos queda la sensación de que merecíamos irnos con el empate. Bueno, como sabrán, desde las eliminatorias para Corea del Sur, Japón 2002 hasta Brasil 2014, todas las fechas eran fijas, así que no las diré más porque todas ellas fueron en la número 6. Fue un partido donde se llegó a robar un punto en la capital uruguaya, pero no fue porque se le jugó de tú a tú y fue un heroico resultado, sino porque ese día el arquero peruano Johnny Vegas tapó de todo al elenco local y en un sistema planteado de forma ultra defensiva, donde el único atacante parecía un joven Pizarro que no pudo hacer nada con los escasos contraataques, se pudo contener durante los 90 minutos a todo el contendiente charrúa. Lo que el público nacional tampoco le agradó fue que el DT colombiano Maturana diga que se pudo ganar, cuando en cancha se había demostrado todo lo contrario. Eran las eliminatorias para Alemania 2006 y si bien en ese momento el equipo titular uruguayo no era uno cargado de superestrellas, siempre pesaba jugar en su localía. Ese día, Perú esperó un poco a un Uruguay que buscaba anotar el primero y así poder tranquilamente arrasar, aunque falló en esto y más bien lo que ocasionó era el dejar huecos en su defensa donde un contraataque inca bien organizado los pudiese fulminar. Fue así que un tiro libre de Solano se volvió un golazo y el 0-1. Luego, otro pase largo hacia el Chorri que aprovechó lo adelantada y mal posicionada que estaba la defensa uruguaya, le permitió correr y meter tranquilamente un pase hacia Pizarro, quien definió de una manera peculiar
y marcó un 0-2 pintoresco. Después bajó un poco la intensidad, se fallaron algunas ocasiones en ambos bandos y con los cambios también se tranquilizaban. Hasta que a los 60, un pase de Galiquio para un joven Farfán, quien definió en medio de la saga local, marcó el 0-3 que sentenciaba una victoria peruana en Montevideo. Un tiro libre vino pasada la goleada y Forlán marcaría el 1-3 final, más una remontada ya era imposible y Perú se llevaba los 3 puntos en esa plaza por segunda vez en su historia. Además, fue la única victoria de visitante en esas eliminatorias y nadie pensaría en ese momento que tendríamos que esperar 12 años para ganar otra vez fuera de casa. Ahora, para Sudáfrica 2010, el Uruguay que hacía poco había iniciado el proceso del maestro Tavares, había hecho algunos cambios porque debían lavarse la cara luego de empatar contra Venezuela y esa era su gran oportunidad. Se le ordenó a Forlán estar posicionado más arriba en el ataque y sí que funcionó porque el Cachabacha nos anotó 3 goles en aquel fatídico 6-0 que recibimos, también recordado por lo pésimo que se jugó. Un equipo nervioso, con jugadores faltos de fútbol como en la defensa y mediocampo defensivo, el portero Butrón que nada podía hacer y hasta fallaba, algunos con los cables cruzados como Guerrero que fue expulsado, un Chemo resignado, desesperado por lo que le decía a sus jugadores y un conjunto charrúa que nos presionó durante los 90 minutos sin cesar, haciendo posible ese sexteto de goles. Unos comentarios muy recordados al respecto del encuentro fueron los de Philip Butters, hablando del equipo y criticando a la federación. Claro, cuando Butters caía bien y decía verdades, video que es fácilmente encontrado en esta plataforma. Estábamos rumbo a Brasil 2014 y había una enorme fe del hincha en la selección de Sergio Marcarián. Ese día, en un partido muy friccionado y con ganas de ambos rivales en una cancha dura, aunque con una mejor claridad charrúa, siendo sinceros, se iba al descanso con un 2-1 a favor de los locales. Iniciando la segunda mitad, Guerrero puso el 2-2 parcial y luego Penny atajaría un penal a Forlán, por lo que soñábamos con que podíamos llevarnos la paridad. Sin embargo, los cambios hechos por el maestro Tavares ayudaron a que la intensidad uruguaya crezca y esta hizo que después nos hagan el 3-2 y cuando Perú, pese a no aguantar mucho el ritmo con el que nos manejaban en Montevideo, buscaba de todas formas el empate con lucha, casi al final del partido se anotó el 4-2 definitorio. En las eliminatorias para Rusia 2018 nos encontrábamos en una etapa donde creo que pocos tenían fe de que la selección podía clasificar. Perú llegaba a la sexta fecha con algunas bajas y buscó incomodar al rival, plasmándose eso en que se hizo una marcación decente a Suárez. Sin embargo, hay una enorme diferencia entre ello y el merecer ganar o al menos empatar, pues Uruguay de todas formas pasaba. Así, una jugada interesante de Rodríguez le llegó a Cavani, quien de un zapatazo venció la valla de Galese y marcó el 1-0 definitivo en el segundo tiempo. Lo recordado es que esa jugada fue luego de que Pizarro saliese lesionado del partido. Ojo, no estoy culpando al futbolista, y sería su último encuentro jugado con la selección. Ese fue el repaso de todos los 9 partidos jugados por Perú contra Uruguay en Montevideo y que arrojan un saldo de 2 victorias, un empate y 6 derrotas. Hemos anotado 8 goles y recibido 19. Sé que las estadísticas no nos avalan tanto, pero la capital charrúa siempre ha sido una plaza difícil y Perú ya sabe lo que es salir adelante. Así que esperemos dar la sorpresa y llevarnos los 3 puntos. No nos olvidemos de alentar a la selección a las 6:30 de la tarde por el canal 4. Y si alguno de mis suscriptores que está viendo el video irá al centenario, le pido por favor que aliente por todos los peruanos que no estaremos allí. Todos confiamos en el triunfo de la blanquirroja. ¿Y cuáles partidos recuerdas tú? ¿Cuál fue el que más te marcó? ¿Por qué? Pueden dejarme su opinión en los comentarios y yo con mucho gusto lo leeré. Regálame un like si el video te gustó y suscríbete si te gustaría ver más contenido similar. Pueden seguirme también a través de mi Instagram. Esto ha sido todo por hoy en Rincón del Gol y hasta la próxima.